Pedro Pablo Kuczynski, el nuevo presidente de Perú, una persona conocida en el ámbito económico internacional, un señor, 77 años. Algunas personas han dicho que es demasiado viejo para ser presidente de Perú. Él le ha contestado que lo que tiene son 77 años y que la mayoría de su familia, sus tías, sus familiares directos, pues ha durado más de 90 años y él dice que le queda por lo menos 20, 21 años. O sea que él puede perfectamente ser presidente de Perú. ¿Quién es Pedro Pablo Kuczynski en términos académicos? Una persona educada en las mejores escuelas, de hecho, es hijo de inmigrantes polaco-alemanes, judíos, que salieron en 1933 de Alemania, la Alemania nazi. Recuerden que Adolf Hitler subió al poder en 1933, salen de allí, llegan a Perú, hijo de un doctor, Pedro Pablo Kuczynski, un doctor muy famoso, quien le da una educación extraordinaria en Inglaterra a este jovencito que mandan a estudiar, y de allí obtiene una beca y estudia en la Universidad de Oxford, en el Exeter. Allí pues estudia economía este jovencito Pedro Pablo Kuczynski. Luego de haber estudiado economía y ciencias políticas en Oxford, entonces se gana otra beca y llega entonces a estudiar ya política y economía en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Princeton, que es la universidad más europea de todas las universidades norteamericanas. Es decir, que Oxford y Princeton son la alma mater de Pedro Pablo Kuczynski. A partir de ahí entonces retorna, primero llega a trabajar al Banco Mundial, y esto es interesante porque comienza a trabajar ya en los años 60 en el Banco Mundial y trabaja para el grupo de países donde está incluido República Dominicana, es decir, los países centroamericanos, Haití y República Dominicana. Es su primera asignación en el Banco Mundial. A partir de ahí, entonces, retorna al Perú, trabaja con el presidente en minería. Lamentablemente, un golpe de Estado hace que salga del exilio y se dedica entonces a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, como inversionista en un private equity fund, un fondo de inversión privado, en compañías mineras en los Estados Unidos, en banca privada. Es decir, que se pasa varios años trabajando en los Estados Unidos en Wall Street y obtiene obviamente pues un conocimiento, una experiencia muy alta de cómo hacer que se creen las condiciones para que las empresas, como era un banquero de inversión, pues pueda invertir y generar valor agregado. Pedro Pablo Kuczynski, con ese entrenamiento, retorna al Perú cuando vuelve la democracia. Retorna al Perú, vuelve entonces a ser ministro de Minas, por un lado, ministro de Economía, gobernador del Banco Central, todos los cargos económicos, y posteriormente pues ya decide intentar la carrera presidencial. En las últimas elecciones contra Ollanta Humala, contra Keiko, pues queda en tercer lugar. Y en estas elecciones, con un margen muy, muy cerrado, después de haber quedado 16 puntos por debajo de Keiko en la primera vuelta, pues logra ganar las elecciones y con un margen cerrado. Sin embargo, ya comienza a buscar la forma de atraerse a los fujimoristas. ¿Qué ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, una persona extraordinariamente inteligente? Que él estaría dispuesto, si el Congreso lo aprueba, una ley que a personas con cierta edad que estén presas, si el Congreso aprueba que a esas personas se le autorice a terminar su condena en su casa, él estaría dispuesto a firmar esa ley. ¿Cuántos años tiene Alberto Fujimori? 77 años y está preso. De tal manera que esta ley beneficiaría a Alberto Fujimori, quien es el papá de su contrincante en estas elecciones. Y esto pudiera atraerse a los fujimoristas, que representan el 50% del electorado en Perú. De manera tal que ya comienza a brindarle un puente para que vengan los fujimoristas a apoyarlo, lo cual él necesita. ¿Para qué los necesita Pedro Pablo Kuczynski en Perú? Bien, primero, recuerden, una persona graduado de la Universidad de Oxford, graduado de la Universidad de Princeton, es una persona orientada hacia el mercado y él quiere hacer que su economía, la economía peruana,
comience a tener un ritmo de crecimiento mayor que lo que tiene. 3.7% es lo que se tiene previsto de crecimiento y él quiere que suba a 5%. ¿Cómo lograría hacer esto? Bueno, en primer lugar, él tiene que convencer, y él dice que para eso él recibió un entrenamiento en Wall Street, convencer a las empresas de que aumenten sus inversiones, comenzando con las empresas mineras, que es verdad, el precio de los minerales está bajo, pero él dice, aquí en Perú todavía hay mucho dinero que hacer, hay muchas potencialidades en el sector minería y ustedes pueden generar un buen valor agregado, un buen nivel de beneficios si aumentan sus inversiones. Y eso es lo que él va a tratar de convencer a los inversionistas extranjeros que dominan la extracción de minerales del Perú. Por otra parte, está la promoción de la inversión para que el peruano típico pues aumente lo que es el potencial de crecimiento de la economía. Y para eso va a establecer todo un conjunto de incentivos en términos del mercado para que el mercado asigne eficientemente los recursos de manera tal que pueda acelerar su ritmo de crecimiento. Es decir, políticas de mercado que ayuden a que los agentes económicos perciban hacia dónde es más rentable colocar su dinero y quitando excesivas regulaciones pueda crecer más la economía peruana. Ahora bien, dice Pedro Pablo Kuczynski algo muy importante. Dice, óigame, pero no basta simplemente con un buen ritmo de crecimiento. También se necesita distribuir esto lo más equitativo posible. Y para eso, obviamente, que si se quiere tener una sociedad feliz en términos económicos, se requiere pues que las personas de menores ingresos reciban un mayor nivel de educación. Y en consecuencia dice, una sociedad necesita agua, necesita educación, necesita oportunidades laborales y para eso él va a dirigir buena parte del gasto público, la inversión pública, hacia los segmentos más populares a través de la inversión ¿en qué? En educación, para que con esa educación de mayor nivel pueda generar un mayor nivel de ingreso, porque hay que recordar que existe una relación muy estrecha de educación hacia ingresos. Aquellas personas más educadas son las personas que generan un mayor nivel de ingreso. Es lo que se conoce como la ecuación de Mincer, que dice que por cada año una persona que tenga de educación genera un nivel de ingreso con relación a no tener ese año que puede estar entre 5% en el caso de la República Dominicana o 9-10% en el caso de los Estados Unidos. En el caso de Perú puede estar entre esos dos números lo que es el retorno de la educación, que se mide como por cada año educativo adicional cuánto se incrementa el nivel de ingreso laboral de esa persona. Entonces, lo que quiere Pedro Pablo Kuczynski en Perú es tratar de que el crecimiento económico se distribuya más equitativamente, logrando que las personas puedan mejorar su nivel de educación. En consecuencia, él va a estimular la inversión pública en educación. Por otra parte, señala que se requiere también pues, adoptar medidas que formalicen más el trabajo. Se ha estimado que el proceso de formalización del trabajo pudiera dar hasta 2 puntos adicionales de crecimiento económico. En consecuencia, va a aplicar medidas que formalicen, es decir, que lleven del sector informal a los productores, agentes económicos en términos generales, a colocarse, a convertirse en formales. Y de esa manera, pues pagan impuestos, es correcto, pero pueden generar un entorno más propicio para el crecimiento sostenido de sus operaciones, beneficiando también a sus trabajadores porque pueden estos recibir los beneficios de la seguridad social. Fíjense que son lecciones interesantes las que están proveniendo de Pedro Pablo Kuczynski, el nuevo presidente del Perú, que valida muchas de las recomendaciones que nosotros acá por años hemos estado señalando que se deben ejecutar en la República Dominicana. Pedro Pablo Kuczynski, una persona preparada, una persona economista de muy buen nivel académico, de alta experiencia, ahí está, experiencia en Wall Street, experiencia como ministro en Perú, pero también en el ámbito académico, una muy buena formación en las universidades de Oxford y de Princeton, dos excelentes centros académicos que le dieron la oportunidad de acumular conocimientos y ahora, a los 77 años ya como presidente, pues tiene todo el potencial de tener mucho éxito
Pedro Pablo Kuczynski en su economía. Así que nosotros desde aquí de Tecnopol ya nosotros lo tuiteamos en el momento en que nos enteramos que finalmente ya lo habían declarado ganador a Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos la suerte de haberlo visto en algunas conferencias y ya como presidente, pues entonces le deseamos todo el éxito. Sabemos que si cuenta con un buen entorno internacional y si cuenta con el apoyo de la oposición para pasar reformas importantes en su economía, no me cabe la menor duda de que este periodo de Pedro Pablo Kuczynski será muy beneficioso para los peruanos. Lecciones importantes, ahí están. Podemos extraer esas lecciones y saber que República Dominicana puede aprender de muchos de estos países donde sabe que se han tomado medidas o se van a tomar medidas que van a acelerar el crecimiento económico. Veamos cómo le va a Pedro Pablo Kuczynski y que República Dominicana, como le ha ido bien, lo que tiene es que tomar los elementos que todavía falta para asegurar que el crecimiento de la economía sea cada vez más sostenido y que se distribuya cada vez mejor. Así que felicitaciones a Pedro Pablo Kuczynski y pues vamos a hacer una primera pausa aquí en Tecnopol.